Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo espero que muy bien y espero que esto de lo que voy a hablar hoy te sirva, porque en esta nueva etapa en Conexión Plus Radio con Comunica y Conecta, el objetivo que persigo es dar información que pueda de verdad quedarle a la gente. Y por eso hoy se van a desplegar una serie de láminas que vas a poder hacer una captura de pantalla si la información de verdad quieres retenerla. No solamente que escuches, que puedas observar, sino que además te puedas llevar un contenido. Y lo que quiero hoy compartir es sobre el plan de texto. Hay mucha gente que piensa que cuando se habla plan de texto, aquellos que han escuchado el término, se refiere a esas acciones para cuando se va a escribir una novela, por ejemplo. Pero en realidad el plan de texto tiene que ver con ese ordenamiento de ideas que tú debes hacer, debes procesar, debes planificar de forma coordenada para que tú puedas darle a el que te va a leer una idea clara. Así de simple. El ordenamiento, la estructura para escribir. Y sobre todo, cuando se quiere escribir con un propósito, porque todos quieren escribir y todos tenemos un para qué. Entonces, cuando hablamos de escribir con propósito, cuando tenemos un plan, debemos partir en principio por, evidentemente, tener una idea. Hay algo que sucede dentro de mi cabeza y yo quiero escribir sobre eso. Hay un tema en particular que me está interesando y lo siguiente es que yo debo, por supuesto, llevar esa serie de ideas que están solo revoloteando, pues llevarla al papel. Es de mucha utilidad o lo que yo recomiendo es que empecemos a hacer una especie de esbozo de eso de lo que yo quiero hablar. Hay personas que empiezan a puntualizar y ponen 1, 2, 3 o sencillamente ponen palabras sueltas que se le vienen, pero ordenar esas ideas, todo el proceso mental para llevar a cabo un escrito coherente, cohesionado y sobre todo con una intención clara, palabras que siempre repito, coherencia, cohesión, intención, debes empezar con, y allí la pregunta si estás escribiendo desde la ordenación de tus ideas. Porque hay personas que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, escriben de forma espontánea y automática. Así como cuando se responde un tweet o en el caso cuando mandamos un mensaje de WhatsApp. Inclusive cuando hacemos un comentario en alguna plataforma como Instagram o como YouTube. Allí no hay, evidentemente, sino eso. Lo que pensé lo escribí y ya, pero evidentemente si mi intención es comunicar y conectar con el que está del otro lado, porque estoy vendiendo mi servicio, porque quiero promocionar mi producto, porque soy una marca personal, profesional y quiero decir que soy capaz de hacer por alguien algo, entonces allí sí debe haber necesariamente una estructuración de pensamiento y por eso entonces debemos ir con el plan de texto. Y lo primero que debemos hacer, y ahí Mariana, que me está ayudando en estas labores, va a desplegar lo primero que creo que es importante para esto de la planificación textual del escrito maravilloso que yo pretendo hacer. En el primer caso, evidentemente debo pensar lo que voy a hablar y escribir una primera idea que es a manera de titular. Debo pensar, por supuesto, en hacer una introducción fuerte. Debo eso que voy a explicar, que voy a empezar a escribir, hacer 3 elementos. Puedo empezar con una línea que diga una aseveración tajante. Hable de un porcentaje, por ejemplo. El 70% de las emprendedoras falla en el primer año.
Imagínense, ¿no? Sobre todo esto que digo, funciona perfecto para la gente que está creando contenido. Cuando yo voy a pensar que el texto que voy a crear es un post o va a ser una publicación dentro de mi plataforma de Instagram, por ejemplo, pienso siempre en esa primera línea que debe ser de verdad lo suficientemente movida para que la persona que está leyendo siga leyendo. Eso es lo que queremos. Al igual, si yo pienso, voy más allá, me elevo varios niveles y pienso en hacer un relato, aplicar escritura creativa, esa primera línea, el incipit de eso que voy a escribir, debe ser muy interesante. Porque si yo en la primera línea, en las dos primeras líneas, lo que estoy leyendo no me lleva a mi imaginación a ningún lado, no voy a seguir leyendo. Entonces, lo importante es que, bien sea que tú hagas una publicación para tu red social, como que estés pensando en un relato, la primera línea, esas dos primeras líneas importan. Puedes hacer una aseveración, puedes hacer una pregunta que pudiese ser bien retórica o no, pero allí lo que queremos es que propicies con la persona que te está leyendo una interacción. La conexión solamente va a suceder si lo que tú estás escribiendo es lo suficientemente claro, pero además es persuasivo, pero además está bellamente dicho. Son varios los elementos que se van a sumar para que eso que estás diciendo con palabras le pueda calar en el ánimo de la persona que te está leyendo. Lo siguiente, una vez que tú has hecho esa introducción fuerte, potente, que sea como un anzuelo para tu lector, lo siguiente, por supuesto, es hacer el desarrollo de esa idea. Puedes empezar pensando cómo yo voy a explicar esto que quiero decir. Si yo he empezado con una aseveración tajante, lo siguiente es explicar el por qué digo eso. Imagínate que tú vendes propiedades o alquilas propiedades, estás en el mundo inmobiliario. Tu primera línea puede ser una afirmación que diga la mayor cantidad de clientas son mujeres. Eso tú lo afirmas tajantemente. O que preguntes, por ejemplo, ¿cuántas de las profesionales quieren hoy tener casa propia? Allí, lo importante, después de esa pregunta, es toda la cantidad de ideas que tú vas a estar vaciando para que tú, sin parar, empieces a decir todas las ideas que tú quieres y allí, una vez que dices ideas tras ideas, entonces empiezas a pensar, muy bien, empecé con un titular potente. Lo siguiente que voy a decir es la respuesta a por qué he hecho esa aseveración o tal vez intentar darle respuesta a la pregunta. Cuando tenemos el plan de texto, lo que necesitamos es demostrar que estamos siguiendo un método que nos va conduciendo de un punto a otro, desde el punto inicial de lo que pretendo decir hasta aquel punto final donde efectivamente voy a expresar lo que quise expresar. Ese plan de texto necesita cierta rigurosidad, porque si no, va a pasar que, bueno, que quise decir, no está claro lo que iba a decir y lo que a mí me gustaría poder transmitir es que cuando nosotros nos podemos sentar a pensar y a ir programando cada idea con el propósito, esto lo voy a decir para que entonces a la persona que me va a leer le genere alguna duda y entonces luego haga un comentario y me pregunte, o esto que voy a decir pueda conmover de tal manera a esta persona para que luego me escriba por un mensaje privado. Todo lo que vayamos a producir por escrito debe, en principio, antes del plan de texto, evidentemente, debe perseguir un objetivo, que en esa planificación textual debería estar leyéndose.
todo lo que estoy diciendo con palabras sigue una idea que está procesada y que busca algo. Ese algo que se busca, conmover, convencer, sensibilizar, debo expresarlo paso a paso. Al inicio con un titular, o digo titular porque son 2 líneas, o al menos un párrafo de 4 líneas, con una idea lo suficientemente interesante que sea atractiva, atrayente. Luego voy vaciando todo lo que quiero decir de forma intencional, pero además cuidando de esos detalles de conexión, de verificar todo lo que es la ortografía, la puntuación, para que por supuesto al final, cuando ya haya yo, según mi idea, terminado eso que quiero expresar, releerme, porque aquí no estamos hablando de producto final, ya lo que se va a dar a enviar, a compartir o a imprimir. No, aquí estamos hablando de lo que se hace para poder escribir, y por eso es lo del plan de texto. Esto es, por supuesto, dicho de forma un tanto sucinta porque, por supuesto, esto requiere un trabajo. Lo importante no es temer el acto de escribir, que es una complejidad que requiere disciplina, mucha atención a lo que se está haciendo, pero sí que al menos sepas que debes dar un tiempo para detenerte a saber que debes escribir algo y que lo debes hacer de cierta manera, considerando ciertas palabras, pretendiendo responder a un objetivo propio y que evidentemente tenga clarísimo cuál es, a quién quieres apuntarle, ¿no? A esa audiencia que quieres llegar. Y así, antes de despedirme, les invito a todos aquellos que quieran participar en un taller en 2 sesiones, el jueves 23 y el jueves 30 de este mes, a las 11:30 de la mañana, hora de Estados Unidos, sobre copywriting o escritura persuasiva o escribir para vender. Y allí, en esas 2 clases de 90 minutos cada una, podré explicar cómo es el proceso. Por supuesto, en 90 minutos hay muchos ejemplos que dar sobre cómo se hace para estructurar textos, por ejemplo, en las redes sociales, específicamente en la plataforma de Instagram, para generar deseo de esa lectora o de ese lector que pasa por tu contenido y debería detenerse para ver qué es eso maravilloso que estás ofreciendo. En el caso de que tú que me estás escuchando, que me estás viendo, seas un emprendedor. Así que te espero por mi publicación para que veas en detalle lo que es el plan de texto y si lo deseas, te veo en el seminario, en el taller o en cualquiera de mis cursos que estoy dispuesta a dar para todo emprendedor que quiera hacerlo mejor, que quiera hacerse memorable. Que estés muy bien. Gracias.